3 de febrero. Aquí vemos estos atuendos de ñandutí. Calculen más o menos cuánto cuesta cada uno de estos vestidos. Bueno, 12 representantes del Ballet Municipal de San Cosme y Damián están aquí en la primera fiesta, en la última noche de la primera fiesta de los 30 pueblos jesuíticos de las Misiones. Y para engalanar nuestra fiesta, esta delegación viene encabezada por su autoridad mayor del municipio, el intendente Juan Guaranita Barandú, intendente. Gracias, Juan Ramón, y como ya lo anticipaste, ¿verdad? Estamos en el último día, estuvimos compartiendo ya 3 días. Aclarar un poco, mi nombre es Juan Manuel Santa Cruz. Juan Ruiz Díaz, ¿por qué dije yo Juan Ruiz Díaz? Seguro hay algún conocido por ahí, pero realmente nos vamos fortalecidos. Queremos en momentos más demostrar un poco lo que tenemos también en danza, en cultura, en lo que es San Cosme y Damián. Pero comentarte, Juan Ramón, de que realmente como autoridad me voy fortalecido, porque vine a 3 días solamente a dedicarme a Candelaria, ver su cultura, aprender, copiar, y eso lo llevamos a San Cosme y Damián para ir creciendo lo que es el turismo y la cultura, ¿verdad? Y poder integrarnos, ¿verdad? Como pueblo misionero. Así que te agradezco a vos, a Ana Pinto, principalmente, que ustedes se acercaron y nos dieron esta oportunidad de venir con mi gente. Se va muy fortalecido mi elenco municipal, ¿verdad? Felices, porque esto es lo que nosotros necesitábamos: intercambiar cultura, experiencia, tomar más amistades, ¿verdad? Así que como San Cosme nació de Candelaria, nosotros nos dio esa oportunidad de conocerle, ¿verdad? Y agradecidísimo con toda la hospitalidad donde nos quedamos, la gente humilde, gente solidaria. Hoy en la playa, la gente de la municipalidad, Ana Pinto, ustedes, ¿verdad? Así que fortalecido, y ya le anticipamos, ¿verdad? El próximo año es San Cosme y Damián. El próximo año, 23, 24, 25 de enero, ustedes no se salvan, tienen que decir sí a San Cosme. Así que nos vamos fortalecidos y espero que en cualquier momento les guste nuestra danza y que podamos seguir copiándonos cultura. Intendente, ya poca mi agua. Ella me sea hasta con dañe ecuayo guaraní. Bueno, en realidad, muy agradecido contigo también, intendente, quiero hacerle una cuestión absolutamente personal. Esto es para mi espacio, es mi sitio web. Así que en forma personal yo quiero, además de felicitarle a usted, agradecerle, porque no es poca cosa que una autoridad máxima de un municipio como el intendente, acompañado de un representante del legislativo como es el amigo Ramón, hayan estado aquí los 3 días acompañando estas jornadas de charlas, de ponencias. Ustedes también tuvieron la oportunidad de exponer en las charlas, en las conferencias, ofrecernos un poquito las alternativas de que conozcamos a través de esos materiales audiovisuales y las explicaciones tan claras sobre qué podemos encontrar en San Cosme y Damián. Felicitarles por eso, pero agradecerles en nombre de mucha gente que seguramente allá en las compañías de su localidad, de su municipio, no dimensionan la importancia que tiene esto para el turismo y el acompañamiento de un ejecutivo que acompaña a una delegación. Habla pero a las claras del compromiso cultural, el compromiso político, y no solamente acceder a un espacio de poder, sino que entra y hace y aporta para su comunidad. Y con este acto, profesor, sí, intendente, usted no solamente está aportando, sino que está engalanando a San Cosme, a Itapúa y al Paraguay. Así que muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes, como dije, Juan Ramón. Espero que las autoridades de cada pueblo ancestrales que disponemos, ¿verdad?, se pongan las pilas, ¿verdad? Yo estuve comentando al llegar hoy en la tarde acá que estuve como concejal 2 periodos, ¿verdad? Y casi nunca trabajé en cultura, ¿verdad? Pero cuando asumí esta responsabilidad como intendente, empezamos por ahí, porque nosotros necesitamos trabajar en cultura, en turismo.
Y como usted le estaba mencionando al concejal Ramón Ferreira, es uno de los estándares que nosotros tenemos por el conocimiento que tiene, ¿verdad? Y porque le gusta trabajar en esto, ¿verdad? Entonces eso también me da fuerza a mí y yo le invito realmente al intendente de Candelaria, ¿verdad? Quien sea, ¿verdad? Que vaya asumiendo también. Vemos que el de San Miguel, por ejemplo, tiene una energía tremenda. De San Miguel, ¿verdad? Brasil. Sí, San Miguel, Brasil, ¿verdad? Felicito eso, ¿verdad? Y ojalá que también dentro de Paraguay se le dé, porque estamos flojos todavía en ese tema, ¿verdad? Pero nuestro compromiso, y tenemos más todavía esa responsabilidad de sostener como mejor pueblo turístico del mundo, realmente primero te da fuerza y después una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Por eso yo hice un compromiso con la comunidad de San Cosme y Damián y no vamos a parar en trabajar en esto, ¿verdad? Y también ir respetando las cosas patrimoniales que tenemos, ¿verdad? Porque San Cosme es uno de los pueblos que realmente hay que cuidar las cosas patrimoniales porque el casco urbano está afincado ahí cerca de las ruinas y hoy tenemos que respetar eso. Así que les invito a las autoridades que se pongan las pilas, ¿verdad? No solamente el intendente, el presidente de la República, los concejales, tanto departamentales, municipales, ¿verdad? Que esto no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Esto es nuestro, ¿verdad? Y tenemos que pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que gracias a Candelaria y gracias a ustedes. 23, 24 de enero. 23, 24 y 25. 3 días también. 23, 24 y 25 de enero del 2024. La segunda fiesta de los 30 pueblos jesuíticos en San Cosme, Paraguay, departamento de